Decíamos que Uruguay, bueno, firmó y se comprometió en la COP26, en la cumbre climática de Glasgow, en Escocia, a varios desafíos, ¿no? Que ahora hay que ver cómo los vamos a implementar, ¿no? Porque la otra vez estaba acá en el programa Raúl Viñas y decía, bueno, esto es de la boca para afuera, hay que ver realmente después si esto se puede, este compromiso que se firma se puede implementar. ¿Cómo le va, Adrián? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buen día. Por la invitación. ¿Cómo ha sido esa experiencia de participar en esta cumbre? Bueno, es una experiencia positiva, obviamente. En términos generales, creo que para Uruguay fue una buena experiencia en base a una serie de reuniones que mantuvimos más allá de las conclusiones generales de la cumbre, ¿verdad? Pero yendo a lo general primero, creo que hubo avances más discretos de aquellos avances a los que aspiraba, por ejemplo, Uruguay, en los temas que son para nosotros importantes, fundamentalmente los que tienen que ver con financiamiento. No es que no haya habido avances, se avanzó, pero no todo lo que hubiésemos deseado. Y bueno, hay una hoja de ruta planteada para avanzar en financiamiento para los países en desarrollo como el nuestro, con los problemas que el Uruguay tiene como consecuencia de los efectos negativos, adversos, digamos, del cambio climático. Claro. En materia de financiamiento hay tres vías básicamente que estamos reclamando nosotros. Una es un aumento en el financiamiento de largo plazo, que es un financiamiento que viene desde hace muchísimo tiempo. Otra es el aumento de lo que se habla mucho, que son los 100.000 millones de dólares que ponen los países desarrollados anualmente. Esa es una cifra a la que se fue llegando al año 2020, que se ha mantenido, pero nuestra preocupación es posteriormente al 2025 en cuanto queda esa cifra, que aspiramos incremente. Y la otra tiene que ver con daños y pérdidas, es decir, con un fondo concreto, ¿verdad?, para cuando se ocasionan daños y pérdidas por efecto del cambio climático. Eso no estaba en la agenda, ahora lo está. Y bueno, en ese sentido, también, claro, son discusiones multilaterales. Entonces, eso nos da la garantía de poder participar, de tener voz, ¿no? Sí. De poder incluso trabar en algunas cuestiones, trancar, pero a la hora de avanzar es por consenso. Pero Entonces, claro, pero esto eso cuesta. es a resultado, ¿no? También estos financiamientos y precios son a resultado, es en función de lo que vayamos haciendo como país también, ¿no? Bueno, estos financiamientos son financiamientos que en general existen sin contrapartida, sin devolución, o sea, con proyectos, contraproyectos e inversiones, pero que no son créditos que haya que pagar, es decir, es dinero que están dando los países donantes, que en realidad son los grandes responsables del problema del cambio climático, algo que también aprovechamos a señalar en la cumbre. Claro, pero son los grandes emisores. siguen sin comprometerse. China, Estados Unidos, que son los grandes emisores. Ha habido algún compromiso, ¿verdad? Se ha avanzado, como decía, no todo lo que nosotros hubiésemos aspirado a que pasara en esta cumbre, ¿no? Y hay una conciencia, usted siente que... De todos modos, sí. hay avances, por ejemplo, o sea, hoy, a ver, el Uruguay tiene más del 95% de su matriz eléctrica en base renovable. Esta no es la realidad de estos países desarrollados. Claro. O sea, la base de la energía eléctrica en estos países responde a hidrocarburos, básicamente. Hay un comienzo, una transición hacia esta base renovable de la electricidad en Europa. Fíjense ustedes que Europa emitió hace muy poquito 250.000 millones de euros en bonos verdes. Es la primera emisión de la Unión Europea como tal. ¿Para qué? Para financiar su transición a bases renovables, ¿verdad?, de su energía eléctrica. Eso va a generar una reducción en las emisiones de CO2, naturalmente, en Europa, por ejemplo. Es decir, los países van avanzando en esa línea, insisto, no al ritmo que uno esperara. Perdón que te interrumpí, pero... No, está perfecto, porque Europa es una gran impulsora, ¿no?, de que se cambie la cabeza en cuanto al cambio climático. Pero usted, que estuvo allí, ¿siente que realmente hay una conciencia por parte del resto de los estados? ¿O es puramente por, bueno, si yo no cambio mi matriz, si yo no hago algo, Europa no va a querer negociar conmigo? O sea, ¿se entiende en serio que si no se cambia, sí, puede terminar entiendo muy perfectamente mal? la pregunta. Creo que hoy hay una conciencia en este tema, sí, hay una responsabilidad. La gran discusión es a qué ritmo y con qué costos. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, porque los países cuando toman estas decisiones renuncian, ¿verdad?, a algún tipo de ingresos. Entonces, también los países deben asegurar el sustento de sus poblaciones. Entonces, allí apareció lo de India y China sobre último momento en cuanto a cambiar una palabra en lo que tiene que ver con la utilización del carbón. Bueno, se dan esas tensiones lógicas en a qué ritmo se avanza y cómo yo hago esa transición sin que esto supone perjuicios en lo económico, en lo inmediato, ¿no? Ahora, claro, nosotros como país hemos justamente insistido en la necesidad de pasar de esos grandes anuncios, de esas grandes promesas, de la firma y las adhesiones, a los hechos concretos, ¿no?
es lo que nosotros reclamamos como país. Porque fíjense ustedes que nosotros somos absolutamente marginales en el problema del cambio climático. Nuestras emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, tanto históricamente como en la actualidad, son absolutamente menores. Sin embargo, estamos comprometidos con la acción climática, tenemos nuestras metas ya establecidas. En el año 2017 se estableció el objetivo al 2025 de reducción y el año que viene, en el 22, tenemos que elaborar la meta al 2030. Uruguay tiene un compromiso y está reduciendo, pero claramente no impacta sobre el problema global. Por eso necesitamos un mayor compromiso, sí, de los países emisores. Bien, y yendo a las metas directamente que tiene Uruguay, los principales desafíos que tiene, ¿no? Ya hemos comentado el de la forestación, que de repente allí venimos muy bien porque realmente tenemos un área de bosque bastante grande, ¿no?, en el Uruguay, pero quizá lo más complicado sea lo del gas metano y el ir hacia una ganadería sustentable. ¿Cuál es la hoja de ruta para eso, no? Yo creo que porque uno ve los productores hoy en el Uruguay, no saben lo que es mucho esto de la ganadería sustentable. Yo creo que estamos en un proceso de transformación. Quizá hace unos años no, pero hoy sí. A ver, yendo un poco por partes. Sí, nosotros tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestra hoja de ruta. Creo que esta cuestión que participamos nosotros, que es la promesa de una reducción global, es decir, a nivel global, del 30% de las emisiones en metano de la que el Uruguay ha participado, va centrado fundamentalmente en los grandes emisores, que no es Uruguay, y en las grandes emisiones de metano que responden a pérdidas de gas natural fundamentalmente, que no es el caso de Uruguay. Luego está el metano generado por la producción de alimentos, que tiene otro capítulo porque está especialmente salvaguardado en el Acuerdo de París. Sí. O sea, todo esto hay que hacerlo asegurando la alimentación de las personas. Entonces ahí es donde entra Uruguay, donde creo que tenemos una oportunidad más que una amenaza. O esto que surge como una amenaza puede ser una oportunidad para el país. Nosotros venimos trabajando en Uruguay en la medición de la huella ambiental de los sistemas de producción ganadera. Es algo que comenzamos a trabajar junto a la Institucionalidad Agropecuaria hace unos meses, que tendrá un documento público sobre mitad del año que viene, aproximadamente según el cronograma de trabajo planificado, donde Uruguay va a transparentar cómo afecta la ganadería al agua, al suelo, a la biodiversidad y al aire. Bien. Y con compromisos de mejora en esas metas. Nosotros creemos que ahí tenemos sí una oportunidad. A esto le denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los sistemas de producción. Por eso, pero para que la gente entienda, sí, ¿qué le cambia al ganadero esto? Lo que cambia es que tenemos que cambiar el sistema de mejorar. Uruguay ya tiene una base sostenible de su producción, que eso es muy importante, ¿no? La ganadería nuestra es en base a pasturas naturales, a diferencia de lo que pasa en otros países. Ese es un distintivo del Uruguay con respecto a lo que pasa en otros países. Luego hay mecanismos que tienen que ver con la rotación del pastoreo y con la rotación principalmente de los potreros, ¿verdad? Y con la baja de la carga en algunos puntos de los animales, también con la incorporación de aditivos, ¿verdad?, de aditivos en la alimentación, que es una tecnología nueva que se está desarrollando, que en 2 años estará totalmente desarrollada y en 10 años va a ser común. ¿Cómo se financia esa reconversión? Bueno, nosotros, a ver, lo primero que estamos haciendo es estudiar todas estas tecnologías nuevas, estas nuevas prácticas en materia de ganadería. Lo primero que tenemos son inferencias, digamos, en los estudios que estamos haciendo, de que esto no tiene, digamos, un perjuicio económico para el productor. Al contrario, hay prácticas que están demostrando, ¿verdad?, mejoran la preñez, mejoran la productividad, por lo cual, desde el punto de vista económico, no sería, en principio y en términos generales, un problema para el productor, pero seguimos trabajando en esa línea. Lo que nosotros estamos viendo, y por eso es que estamos pidiendo financiamiento y estamos pidiendo oportunidades, ¿verdad?, para los países que hacemos las cosas bien. Entonces, el otro día, por ejemplo, en la reunión que tuvimos con Kerry, a propósito de esto, le pedimos 3 cosas: una, ayuda técnica y científica para respaldar el trabajo que estamos haciendo en el Uruguay, para validar esto internacionalmente, porque todo lo que estamos midiendo tiene que ser validado internacionalmente. Lo segundo, este reclamo de financiamiento que insistimos en cada puerta que nos toca atravesar. Y lo tercero es la posibilidad por ahí de oportunidades comerciales. Es decir, no es que nos den plata, es que por ahí un país que demuestra que su producción es sostenible, que hace las cosas bien, que lo logra certificar en base a estos indicadores, tenga una oportunidad de mercado, por ejemplo, una cuota que responda a su manejo ambiental. Y eso es una oportunidad para nosotros, un ingreso, por ejemplo, a los Estados Unidos de una cuota de nuestra producción sin arancel, ¿verdad?, o con alguna rebaja de arancel. Y así también en otros países. Entendemos, y esto lo hemos hablado mucho con la ministra de Economía y con el ministro de Ganadería, que es necesario generar mecanismos de incentivos para poder traccionar, ¿verdad?, hacia el productor. Claro. De todos modos, también tenemos que entender que esto es cada vez más una demanda. Es una demanda del consumidor. Es el consumidor con sus decisiones que va traccionando y exigiendo determinados mínimos. Y en eso donde hoy se pone foco
por ejemplo, de este tipo de producción, yo creo que nosotros tenemos un diferencial. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño, pero además porque tenemos mucha información. O sea, tenemos la chance de decir somos el país más pecuario del mundo, porque en Uruguay, en relación a la cantidad de cabezas de ganado, a la cantidad de habitantes, es el país más ganadero del mundo. Ahí va. Y si acá se desarrolla un modelo, ¿verdad?, de gestión de la producción ganadera que pueda hacer referencia en otros países, eso sería muy bueno para el Uruguay. Acá tenemos trazabilidad hace muchísimo tiempo, mucho antes que en otros lugares. Acá tenemos mucha información científica de estudios, por ejemplo, de línea, tenemos información del INAC, tenemos información ambiental de los servicios de nuestro ministerio, más toda la información que tienen los servicios agropecuarios. Toda esa información sistematizada y puesta en valor le puede dar al Uruguay una transparencia que lo vuelva en un país confiable en este tipo de temas. Adrián, ¿no? otro de los temas que dominó, digamos, esta cumbre fue el tema de la descarbonización y los combustibles alternativos, pensando en lo eléctrico. El Uruguay también va hacia lo eléctrico, ¿no? Y por allí se menciona un impuesto a la gasolina en función de este proceso hacia descarbonizar. ¿Cómo se va a implementar esto en el Uruguay? Que según hemos leído, ya para el 2022 tendríamos que empezar a pensar en un impuesto a la gasolina. Es así. A ver cómo es eso. Lo que ya va a pasar a partir de enero, del 22 a partir del 1 de enero, porque fue votado en la rendición de cuentas, es que el actual IMESI a las naftas, ¿no?, se separa. Una parte IMESI y otra parte es un impuesto al CO2. No cambia la carga tributaria, tranquilos todos, no hay aumento de impuestos, pero sí hay una discriminación de que una parte, el equivalente a $120 por tonelada de CO2 emitido, es un impuesto específico al CO2. Se entiende que Uruguay ya lo tenía, ¿verdad?, porque la carga impositiva es importante, ¿verdad?, lo que supone un desaliento a la hora de cargar combustible. Entonces se especifica ahora, y esto es muy importante desde el punto de vista internacional. Se discrimina, pero estamos pagando lo mismo. Se discrimina, pero van a pagar lo mismo. Pero ahora los países se va a ver internacionalmente que está Uruguay dudando acá, Fablete. Tiene miedo, Fablete. No, que esté tranquilo. Que esté tranquilo. Bueno. De todos modos, acá hay una oportunidad para el salto a lo eléctrico, por lo que decíamos, la base renovable de nuestra energía. Ustedes saben que también estamos desarrollando nuestra propia agenda de hidrógeno verde. El ministro de Industria acaba de llegar de una gira por varios países europeos planteando esta posibilidad de generación de hidrógeno verde. Hidrógeno verde es hidrógeno generado en base a electricidad con base renovable. Entonces, Uruguay tiene una oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? El salto todavía es muy caro. Todavía es muy caro saltar de los motores a combustión al motor eléctrico. Allí necesitamos generar otra serie de incentivos. Vamos a tener una batería de acciones que reducen aún más los impuestos en materia de IMES y en materia de aranceles para la accesibilidad al eléctrico, pero sigue siendo, por ahora, un problema de financiamiento, básicamente, el pasaje más rápido al eléctrico, pero tenemos todas las condiciones dadas para esos desarrollos y el país también apunta en esa línea naturalmente, ¿no? Sí, y bueno, y este acuerdo de terminar con los productos, los autos a combustión al 2035, ¿lo firmó Uruguay también? Nosotros firmamos al 2040, al 2040. El acuerdo, que es discontinuar básicamente los motores a combustión a esa fecha. Yo creo que los procesos se van a dar. No falta nada, ¿eh? No falta nada. ¿Llegamos? Pero ¿Cómo hacemos? Bueno, esto evoluciona muy rápidamente. En un país tan pobre como el Uruguay. No, yo creo que acá hay una cuestión. Está buenísimo, ¿no? Me puede ayudar, pero cuando la curva de tecnología comienza a desarrollarse, es como pasa con los demás productos tecnológicos, cuando esto comience a acelerarse, este salto que hoy todavía es muy caro, lo va a hacer menos, ¿verdad? Y yo creo que esto va mucho más rápido de lo que nosotros pensamos, ¿no? Ya hoy en Uruguay hay muchos autos eléctricos, y hay muchos autos eléctricos de alta gama incluso hoy en Uruguay. Entonces creo que esto va a ser mucho más rápido de lo que pensamos. Pero estamos hablando de cambiar el vehículo o de adaptarlo también, ¿no? Porque Sí, las tenés que estaciones tener de carga, ¿no? disponibilidad de Toda carga. la Transición, infraestructura. hoy estamos generando las rutas de carga para asegurar que se pueda cargar, precisamente es parte de las acciones que estamos tomando. Pero bueno, ustedes saben cómo son los desarrollos tecnológicos y cómo el mundo ha demostrado lo rápido que esto se da en muy poco tiempo. Esa meta al 2035 a 2040 parece cerca, pero yo creo que los desarrollos están avanzando a mayor ritmo de lo que pensábamos. Pero el usuario, ¿qué tiene que imaginarse? ¿Que tiene que cambiar su auto o que lo puede modificar? No, como pasaba con los, ¿viste? Los híbridos o los taxistas que andaban también autos a gas, que
tenés. pero Digo, ¿cómo La uno debe Rafa. imaginarse esa transición? Pero- es justamente una transición que hay que ir elaborando, que hay que ir pensando, y los demás motores, lo que hablamos al 2035 es que la venta de vehículos, ¿no?, sea 100% eléctrica en algunos casos y 2040 en otros, ¿verdad? Ajá. Los demás se van a ir descontinuando a medida que el tiempo va pasando, no es que desaparezcan de un día para el otro, hay Claro. una transición que gestionar, pero eso sí, indudablemente es lo que se nos viene. Básicamente esto en materia de pequeños vehículos, y para vehículos de carga es que se está viendo hoy en el horizonte como la tecnología del combustible del futuro, precisamente el hidrógeno, básicamente para camiones y ferrocarriles y demás. Vos querías decir algo, Martín. No, que hoy en día la cambiada, y por muchos años más, a no ser que sean juguetes, no dan los números, Adrián, porque vos fíjate, vos Hoy no. compras un auto piola, un auto que sirva realmente, un auto eléctrico que sirva, está en el orden de los 40, 45 mil dólares, ¿no? Yo me pongo la diferencia, compras un auto... Un auto de un solo volumen, ¿no?, que vale 17 mil dólares. Tenés 30 lucas de nafta para poner. Andás toda tu vida con 30 mil dólares. O sea que no te va, es solo un tema de conciencia. Por eso Hoy digo, cambiar el auto. hoy el salto es muy grande, hoy la brecha es muy grande, pero esa brecha va bajando. Sí, Esa claro. brecha va bajando. Va a llegar Sí. un momento en que el salto va a ser mucho menor, obviamente. Bueno. Porque Ministro, todo esto se está desarrollando, y se está desarrollando la tecnología de las baterías, y se está optimizando, y bueno, se está trabajando en eso. Digo, Claro. estamos hablando del 35, estamos en el 22. Yo creo que en 10 años esto se va a desarrollar mucho y va a crecer Obvio. mucho, va a ser y los números van a cambiar. una ciudad diferente, ¿no? Y hablando de la ciudad, también un tema que preocupa mucho a los vecinos es la gestión de los residuos, ¿no? Cómo se viene avanzando Sí. en este Plan Nacional de Gestión de Residuos. Bueno, muy bien, ayer terminó la apuesta, la apuesta pública, ¿no?, que estaba el plan nacional en consulta pública, ayer cerró, entonces estamos pensando para diciembre tener el plan nacional pronto, firme. Es por primera vez una mirada nacional, holística, integral de la gestión de residuos. Trabajaron 27 organizaciones, además del Ministerio, durante un año en este primer plan nacional de gestión integral de residuos. Acá en Montevideo estamos trabajando alineados con la Intendencia, como lo estamos haciendo con todas las intendencias del país, básicamente yendo primero a reducir, ¿no?, la generación de residuos, no solo en los hábitos de consumo nuestros, sino también en el diseño de los productos. Luego ir tratando de segregar en origen para recolectar segregado y para disponer de manera separada, clasificar lo máximo posible, valorizar lo máximo posible. Acá en concreto en Montevideo estamos en una etapa ya bastante avanzada de una propuesta de transformar los residuos orgánicos en combustible precisamente. Hay una propuesta de una empresa nacional, pero con el apoyo de una empresa americana que ya visitó el país, que se reunió con nosotros. Esto viene desde noviembre del año pasado avanzando. Estamos por febrero seguramente con el estudio de factibilidad pronto. Y hay allí una oportunidad, no digo que esto vaya a pasar, pero hay una posibilidad de transformar en un combustible orgánico, que es en principio metanol, ¿verdad?, los residuos de Montevideo. Hoy, en esta transición que les contaba, los residuos en el mundo están comprometidos, en muchas partes del mundo se genera energía, ¿verdad?, con la basura, entonces, y eso está comprometido por años, según cómo se hayan financiado esas centrales de generación en base a residuos. En Uruguay eso no pasa, entonces hay basura que no hay disponible en otros lugares y han aparecido en esta etapa de transición, ¿verdad?, energética, oportunidades de ese tipo. Vamos a tratar. Y el vamos a ver si megabasurero esto- al final que se sacó de Canelones, ¿se acuerda que un acuerdo que hubo ahí con la Intendencia, el propio Orsi finalmente se llegó a un acuerdo? ¿Dónde lo van a poner ese No, megabasurero nosotros al lo que final? hemos hecho es suspender Sí. el sitio de disposición final tal cual estaba establecido En Cerro originalmente, Mosquitos, ahí. y mientras tanto estamos buscando una alternativa que hasta hoy no hemos encontrado. Seguimos trabajando, esta es una posibilidad la que les estoy comentando, ¿verdad?, porque esto supone utilizar basura también de Canelones. Sí. El proyecto que les comentaba recién es parte de las alternativas que estamos buscando, pero no hemos encontrado aún una alternativa a ese sitio de disposición propuesto por la Intendencia en su momento. Bien, muchas gracias por venir, No, ministro. con muchísimo Ha gusto sido y un a la orden, placer. a la orden. Seguiremos conversando, ¿no? A la vuelta. Muchos temas. Todavía sigue en Torre Ejecutiva, no se mudó todavía. Todavía seguimos en Torre Bueno. Ejecutiva, pero conseguimos unos vintenes para mudarnos, Bueno. así que en unos meses Se seguramente muda. nos estemos mudando Se a un edificio independicen, propio. exacto. Que es muy importante porque hoy estamos desparramados en 5 oficinas. Pero tiene su ventaja, porque está cerca del presidente y le puede ir a golpear la puerta en Tiene cualquier sus pros y momento. sus contras, sí, ¿Eh? exactamente. Claro, y también lo Siempre- vigilan. Siempre hay que ver Las dos el cosas. medio vaso lleno. Gracias, Peña. Gracias. Gracias por venir.